Bien, estamos platicando precisamente sobre el tema de la consulta sobre el nuevo aeropuerto de México internacional y hemos escuchado hasta ahorita las opiniones en torno al tema del desarrollo de la obra y preguntábamos antes de irnos al corte y quedamos ahí con algunas opiniones pendientes, ¿qué tan conveniente era hacerlo ahorita y no esperarse hasta que fuera presidente de México Andrés Manuel López Obrador? Nos iba a comentar algo, diputado. Bueno, yo quería comentar al respecto de lo que decía el diputado, que había corrupción, que creo que ese es un asunto que tenían la posibilidad el gobierno federal, ahora que entre, de intervenir de manera fehaciente, de intervenir de manera contundente y no frenar un proyecto que hoy día pues es un proyecto que me parece que es beneficio para todo un país, no solamente para los que usan el aeropuerto, porque hay quien dice, hay poca gente que utiliza el aeropuerto. Sí, pero no es el beneficio para esa poca gente, ese es un beneficio para todo el país en general. Hay una imagen de país diferente, hay una imagen de país que tiene organización, que eso es lo que nos hace falta, que hay logística. Ese aeropuerto iba a permitir tener una logística de intercambio de turistas de manera importante. México está hoy día en el 6º lugar a nivel internacional de atracción de turistas internacionales, casi 40 millones de turistas que llegan a este país. Pues claro que necesitamos un aeropuerto con características ya de otro tipo, que generen beneficios y que generen más atractivo. Entonces, por eso creo que es un error, que de ese error hoy ya tenemos consecuencias, sin estar en el gobierno federal. Entonces, creo que se adelantaron y creo que la decisión, si se toma como tal, pues la debe de tomar quien esté al frente del gobierno. Esa decisión, buena o mala, debe de afrontarla y no la debe de legitimizar en una encuesta que es totalmente ilógica, totalmente irreal, que no tiene fundamentos ni jurídicos, me parece que es por ese lado. Y bueno, yo cuestionaría una cosa más, ¿todas las decisiones se van a tomar así en este país? Porque yo tengo unos datos, por ejemplo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, 286,000 millones de pesos. El Tren Maya, 150,000 millones de pesos. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 118,000 millones de pesos. La construcción de la nueva refinería, 160,000 millones de pesos. Son 428,000 millones de pesos esos 3 proyectos. Se va a consultar también a la gente si están de acuerdo en hacer eso o no. Entonces, es que ese es un asunto que como gobierno, como responsable, tienes que visualizar, tienes que analizar y definir la estrategia que estás esperando que tiene. Pero si lo van a volver a consultar esto con la ciudadanía, pues entonces vamos a tener un gobierno que solamente va a querer legitimizar con encuestas patito decisiones que deben de afrontar como estadistas. Gracias. Bueno, y aparte a mí me gustaría también mencionar que pues nada más fue el 1% de la población mexicana la que votó, de todos los que estamos registrados, ¿verdad? Entonces para mí eso no es democracia. Él habla de democracia, de no corrupción, entonces toda esta situación y las formas pues no son muy congruentes a lo que se hizo en la consulta ciudadana. Como lo acaba de mencionar el diputado, están los programas como son los Jóvenes Construyendo a México, lo acabas de decir del Tren Maya, lo acabas de comentar también sobre la refinería, y son programas que son más de lo que ahora se perdió. O sea, no me cabe y que es un ejercicio fuera de la legalidad, todavía pensando en que cómo puede ser que en un día se pierdan 13 millones de dólares y una situación de pérdida en cuanto al dólar, en cuanto a nuestro peso en un día. O sea, estamos hablando de una cantidad de 350 millones. Entonces, es un impacto en ¿cómo que en qué se perdió? O sea, sí. Tú sabes, en la depreciación del peso, o sea, es la parte, en ese momento cuando se da la noticia, nuestro peso se devalúa. Ahorita el dólar está en 20.10. El día de hoy amaneció un precio y cerró a la baja. Entonces eso se va a estabilizar, no hay ningún problema. Y entonces, o sea, ustedes por eso me preocupa, porque estamos hablando de que va a ser consultas populistas, que no va a gobernar para minorías,
o si se va a gobernar para todos los ciudadanos. Esa es las formas en las que nosotros los empresarios estamos preocupados. ¿Qué impacto sienten ustedes que va a tener esta situación? Hubo algunos impactos ya, refiriéndonos al tema económico, sí, tal vez no lo que se esperaba, porque la verdad se pensaba un desastre mayor, no sucedió de tal manera. Pero ¿qué impactos ven ustedes, por ejemplo, en el tema turístico también, ¿no? Porque bueno, pues es la puerta de entrada, un aeropuerto es la puerta de entrada del mundo hacia cualquier país. En el tema político, en el tema empresarial, diputado también, Prieto, ¿cuáles son los impactos que ustedes ven después de esta decisión tomada con base en un ejercicio? Yo en lo personal no me atrevería a llamarlo consulta porque pues, no siguió los lineamientos, pero en un ejercicio democrático como el que se hizo, ¿qué impacto ven? Pues mira, lo que hace competitivo un país, una ciudad, un estado es su infraestructura, ¿sí? La infraestructura aeroportuaria en nuestro país ya estaba dando, o nos está dando problemas ya si tú te das cuenta, la conectividad. ahí la conectividad, y lo más grave es que la conectividad del aeropuerto de México es la que genera un desorden en toda la actividad aeroportuaria en todo el país, ¿no? Entonces, sí es un tema que ya hacía falta, es un tema que no solamente tiene que ver con el tema turístico, sino que son las venas de un país por donde se mueven los empresarios, los comerciantes, los ciudadanos, los turistas, y que de alguna manera son los que le dan ese movimiento tanto económico como turístico y social a un país, ¿no? Entonces, pues sí tiene sus repercusiones, no solamente está el tema del tema de las personas, sino también está el tema de la carga que también tiene que se hace por medio de los aviones, que también se ve afectada. Entonces, sí es un tema que de alguna manera nos preocupa, sin embargo, bueno, ya está la opción de Texcoco, y si no se da con Texcoco, bueno, pues vamos a ver la propuesta que se presente ya con la otra opción, si tiene las mismas cualidades, capacidades y características que está demandando la actividad del país, ¿no? Sí, al final las decisiones pues tienen sus consecuencias, ¿no? Repercusiones. Pues mira, número uno, no se está mermando el crecimiento de la capacidad y de la oferta aeroportuaria del país. No se está diciendo, ¿sabes qué? Este aeropuerto no, y no vamos a hacer nuevos aeropuertos, no. Lo que está sucediendo es que se está cambiando una opción por otra, que creo que la opción que decidieron los mexicanos en esta consulta pues fue la idónea, es no cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México, hacer más grande el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca. El de Toluca está subutilizado, tiene una capacidad de más de 7 millones aproximadamente de pasajeros al año, 8 millones, y no son ni el millón los que al año se utilizan en este momento. Y se van a hacer 2 pistas nuevas en el aeropuerto de Santa Lucía, que desde el año 95 era considerada la opción más viable para construir un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Está a unos cuantos kilómetros de Tizayuca, que era la mejor opción, que desde el 95 se venía considerando por los técnicos, entre otros los de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya desde aquel entonces, vuelvo a repetir, habían descartado lo del aeropuerto en Texcoco. Entonces, no se está afectando el tema aeroportuario, todo lo contrario, se cambió una opción por otra que consideramos que es la mejor y que creo que la gente así lo decidió el pasado domingo, es las nuevas pistas, las 2 pistas en Tizayuca, ampliar el aeropuerto de la Ciudad de México, no cerrarlo porque implicaba el nuevo aeropuerto de Texcoco, cerrar el de la Ciudad de México cuando, vuelvo a repetir, todavía no se termina de construirla o tiene todavía detalles la terminal nueva de la Ciudad de México y además ampliar el aeropuerto de Toluca, que en este momento está subutilizado. Entonces no hubo una afectación, todo lo contrario, creo que es la mejor decisión. Nosotros, pues, lo que comentaba aquí mi compañero Jesús, Andrés Manuel, que su vocación de demócrata, va a poner a consideración las grandes decisiones del país, lo va a poner a consideración de la gente. Ya lo dijo, ya lo adelantó, que para el Tren Maya también va a hacer una consulta. Entonces, que la gente no se preocupe, por primera vez en la historia nos está dando la oportunidad a los ciudadanos de una auténtica democracia participativa, que la gente decida directamente y no a través de representantes que muchas veces ni siquiera los representan. Así es, diputado. Sí, mira, nos preguntabas qué consecuencias, ya dijimos qué consecuencias. Hubo la devaluación del peso, cuando se anunció esto, la Bolsa Mexicana, el índice de precios y cotizaciones se vino a la baja, desde 2016
un índice por debajo que no teníamos desde el Así es. 2016. Pero aún no hay más. Esto que comenta el diputado Ernesto, logísticamente hablando, hablar de 3 aeropuertos para la Ciudad de México va a ser una complicación de veras. Del aeropuerto de la Ciudad de México a Santa Lucía son 42 kilómetros. Recorrer 42 kilómetros en la Ciudad de México, ¿cuánto te va a implicar para tener un traslado de un aeropuerto a otro si tienes que hablar de logística y de conectividad? Que eso de la conectividad es algo que el país requiere tener de una mejor manera. Tenemos que tener esa conectividad que nos permita generar pues facilidad al intercambio de pasajeros y de mercancías. De Santa Lucía a Toluca son 106 kilómetros. Y de Toluca al aeropuerto actual 65 kilómetros. Recorrer esas distancias en Ciudad de México va a ser una locura. ¿Cuánto tiempo te va a llevar a hacer un cambio de un aeropuerto a otro por un cambio de avión que tengas que hacer? Esa es una de las grandes ventajas que este proyecto tenía. Esa es una de las grandes ventajas que muchos países quisieran tener. Hay quien habla que en Nueva York hay 3 aeropuertos. Pregúntenle a un neoyorquino si le funciona adecuadamente cuando tiene que hacer un cambio de avión y si ese es lo más correcto. Aquí tenemos un análisis muy claro de conectividad que nos ponía y nos pone, que ojalá haya una recapitulación en este contexto, y nos pone a la vanguardia a nivel mundial con el tema de conectividad en este aeropuerto. Entonces, no solamente son las consecuencias que ya vimos aquí, sino las que se van a venir. Claro. Bueno, y otra de las cosas que nos pone aquí, aparte de las consecuencias, bueno, es la incertidumbre que está causando y el mensaje que estamos mandando hasta el interior y al exterior de los inversionistas. Entonces, esa parte es la que nosotros como empresarios no estamos de acuerdo con este ejercicio que se está dando. Yo no entiendo, pues, si hay esta situación, ¿por qué no se investiga? ¿Por qué no se hace público lo que nuestro presidente electo menciona? Y si hay corrupción, pues que se castigue, pero ¿por qué no lo manifiesta? Y si es así, ¿por qué va a premiar a los contratistas volviéndolos a contratar en Santa Lucía? Es algo que no me deja la reflexión y no queda claro y es incongruente como lo acabo de decir. O sea, no nos checa esa parte de democracia y de corrupción que él menciona, ¿verdad? Nada más precisar, el aeropuerto de la Ciudad de México va a continuar. Entonces, si vamos a cuestiones de distancias, pues se va a mantener el aeropuerto que es más cercano para todos los capitalinos, el propio aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, el actual. Consideramos idóneo que para el tema del tamaño o del volumen de pasajeros y de mercancías que se va a manejar, pues que tengamos no solamente una opción, que tengamos 3 opciones, porque vuelvo a repetir, cerrar el aeropuerto, que continuara el aeropuerto de Texcoco, la construcción implicaba en su momento cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México, que ya tiene también una fuerte inversión de modernización, y la imposibilidad de que se pudieran hacer esas 2 pistas en el aeropuerto de Santa Lucía, donde es más viable la construcción de un nuevo aeropuerto, a diferencia de Texcoco, que ya se ha demostrado con estudios de otras administraciones. En el año 95 la Universidad Nacional Autónoma de México, el gobierno de Calderón, a través de su director de la CONAGUA, señor José Luis Luege Tamargo, de que la mejor opción era la zona de Tizayuca, y Santa Lucía está en esa zona, no el aeropuerto de Texcoco, no la zona de Texcoco, en donde además se iba a generar un fuerte impacto medioambiental. Entonces, en este momento, ¿qué es lo más importante? Que se recuperen, entre comillas, porque ya Andrés Manuel lo comentó, que se va a generar un ahorro de 100,000 millones de pesos con esta decisión, que se recuperen, entre comillas, unos cuantos miles, pero ¿dónde dejas lo que ya se invirtió? Eso es lo que yo comento. Entonces ya se va a perder. Es que estuvo mal hecho, o sea, era inviable construir el aeropuerto en Texcoco por el impacto medioambiental, sí, el daño a las especies, el daño al medio ambiente, pero también porque iba a generar afectaciones a la Ciudad de México, inundaciones y hundimientos. Pero sí le llega agua al agua. O sea, eso ya... Lo que pasa es que cuando llueve en la Ciudad de México, los vasos reguladores
están en Texcoco, el Nabor Carrillo, el propio lago de Texcoco, aunque ya es mínimo a comparación de otros momentos, pero si no estuvieran esos vasos reguladores, la Ciudad de México se inundaría y habría mayores hundimientos. Ajá. A mí me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, una opinión que dio Higinio Martínez, que pues es una persona muy cercana a López Obrador, que lo ha seguido, pues yo creo que en las últimas 2 décadas, por lo menos, Higinio Martínez, senador, que bueno, pues él estaba a favor del proyecto, ¿no? Siendo que ahorita es senador por Moreno también, él estaba a favor del proyecto porque además fue alcalde de Texcoco, y decía, bueno, pues se van a perder un montón de empleos, o sea, toda la gente que se iba a emplear aquí, toda la gente que iba a trabajar en esta zona, todas las viviendas que se iban a ver beneficiadas con este proyecto, pues para él, y nos llamó poderosamente la atención porque hay voces discordantes también dentro de Morena. ¿Ustedes qué piensan de esta situación? Si quieren, no sé si ya me están marcando, bueno, no, todavía no, si quieren comentarme precisamente sobre este tema. Bueno, se hablan de 45,000 empleos, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues como se dice, pues si no están en un aeropuerto se van a ir al otro, pero yo insistiría más que en el tema económico, es en el tema del mensaje que está mandando México, al interior de México y al exterior de México, ¿no? Digo, yo no estoy en contra de las consultas porque digo, pues, de alguna manera se gobierna para el pueblo y para la gente, ¿no? Sin embargo, yo creo que las decisiones tienen que estar colegiadas, no pueden ser decisiones de que la gente pueda votar de algo que la verdad ni conoce, ¿no? Yo quisiera saber de ese millón de personas que votaron, cuántos de ellos conocen del tema aeroportuario, o se han cuántos subido se han subido un avión. Y luego también viene el argumento, bueno, pues es que se está gastando con el dinero de ellos porque es de los de los fondos de pensiones, ¿no? Pensiones, sí. Entonces, bueno, pues es un dilema. Yo creo que aquí lo que nos debería traer a la mesa es, si se van a hacer estas consultas, yo creo que se tienen que legitimizar y se tienen que estructurar y se tienen que reglamentar, pues, para que todo el mundo sepamos las reglas del juego. ¿Sí? Porque de hecho, si hubiéramos sabido esto, Miguel, yo te aseguro que nos hubiéramos volcado a votar. De hecho, hay reglas, ¿no? Pues está la ley federal para realizar el 35 la consulta pública. Exactamente. La Ley General de Consulta. Ley General de Consulta, que entre otras cosas, bueno, pues establece que para empezar, para poder hacer una consulta, tiene que estar de acuerdo el 2% de la lista nominal. Estamos hablando de 1.600.000 personas y apoyar que se haga esa consulta. De ahí se presenta ante la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara la remite al INE para verificar que realmente se esté apoyando por ese 2% del padrón. Y luego hay un proceso en el que incluso participa la Suprema Corte de Justicia para determinar si es constitucional la pregunta y si no hay tendencias o si no hay términos rebuscados que puedan confundir a la gente. Y ya después de ese proceso pasaron cuando menos 50 días para entonces ahora sí poder decir, va a la consulta. Entonces, las reglas están. El tema aquí es que pues fue un ejercicio, quiero yo pensar, coordinado por Morena y por un grupo de ciudadanos que está lejos ahorita de lo que es realmente una consulta ciudadana, como lo dice la ley. Supongo que pues en el marco de que ahorita Andrés Manuel López Obrador pues tiene esa libertad, porque al final de cuentas si yo quiero hacer una consulta de lo que yo quiera lo hago. El tema aquí creo yo es que se tomaron decisiones en base a una consulta que realmente no era un ejercicio como lo marca la ley, ¿no? Yo creo que fue un golpe sorpresivo, no nos lo esperaba. Te diré una cosa, la ley establece que si el 40% de los participantes de la lista, si el 40% de los participantes de la lista nominal dice que sí, en ese momento es vinculatorio, mientras tanto no es vinculatorio. Y ahora pues aquí votaron menos del 1% fueron los que votaron. Y aparte, si nos vamos a ir acostumbrando, como lo acaba de decir Ernesto, a mí me gustaría que nos preguntara si estamos de acuerdo con los altos consumos de combustible, que nos pregunte si estamos de acuerdo con las altas tarifas de energía eléctrica, sobre la educación también me gustaría que consultara, ¿verdad? Si nos vamos a estar acostumbrando a este tipo de consultas que realmente adolece el país. Bien. Vamos a una pausa, me están indicando, regresamos con este tema, estamos hablando pues tema de consulta ciudadana, también decisiones de gobierno y temas importantes como las grandes inversiones como esta del aeropuerto de México, el aeropuerto internacional. Volvemos después de la pausa.